¿Qué fue una república autoritaria? La república autoritaria fue un periodo de Chile que se abarcó de 1831 a 1861 y fue caracterizado por el Partido Conservador, que fueron llamados como pelucones. La República Conservadora es llamada así porque se refiere a un periodo histórico que abarcó desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Durante este periodo, Chile experimentó una serie de cambios políticos y sociales que fueron llevados a cabo a un gobierno conservador. ¿Cómo se inició esta república? Bueno, esta república se inició en 1831 con la caída del gobierno liberal de eh, Francisco Antonio Pinto y con las elecciones presidenciales de José Joaquín Prieto como presidente de la República. Durante este periodo se promovieron diversas cosas. Por ejemplo, se creó la Universidad de Chile y se creó el Código Civil, la inmigración europea para aumentar la población, entre otras. Durante este periodo, la República Conservadora tomó una serie de medidas. Por ejemplo, la promoción de la agricultura y la minería mediante concesión de tierras y la explotación de recursos naturales. La población de la inmigración europea para aumentar eh, la población y mano de obra en el país, y la consolidación de la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Bueno, entonces, con todo lo que acabo de exponer sobre la República Conservadora, lo que buscaba esta República Conservadora era establecer un sistema político y económico que favoreciera a los grupos conservadores que detentaban. Bueno, ya que voy con detentaban, era que buscaban retener y ejercer el poder en el país y que promovieran un desarrollo económico y una estabilidad política. Buenas tardes, profe Michael. Soy yo, Enzo Robledo, del grupo de Justin no sé cuántos, Daniel Rivera, Isabela Cortés y yo, Enzo Robledo. De lo que me tocó a mí de la disertación así en general, me tocó hablar de los pelucones y la República Autoritaria. Los pelucones es un bando político de tendencia conservadora que se forma tras la abdicación del director supremo Bernardo O'Higgins Riquelme. Y y se caracterizó por su gran apego a una idea de la necesidad de una autoridad fuerte. Formaban parte de este grupo miembros de la aristocracia santiaguina, miembros de la Iglesia Católica, terratenientes y miembros del ejército, entre otros, así en general. Algún aporte de los pelucones. Los pelucones se aspiraban a un sistema que no rompiese completamente con las tradiciones coloniales y no modificase nada. O sea, lo que ellos tenían era, o sea, pensaban era mantener lo que ya tenían establecido, no cambiar nada, ni que alguien viniera y dijera, hoy quiero cambiar esto, oye, y si hacemos esto, o que se juntaran en un lado, tuvieran ideas de cambiar o revolución, no. Ellos no quieren eso. Y su ideal era un gobierno paternal, blando, conciliador, honrado y sensato. Enemigo de cambios, como ya les dije, enemigo de cambios, renovaciones o revoluciones. La república, ahora pasaré a la república autoritaria. Pero si hablo rápido, profe, que no tengo mucho espacio y tengo que... Bien. Oh. Con el triunfo de los pelucones conservadores en la guerra civil de 1829, sobre los pipiolos o liberales se inauguró el peor de los gobiernos autoritarios de 1831 y 1861. De los generales José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y del civil Manuel Montt Torres. Su principal ideólogo era Diego Portales, de ahí la era portaliana, con la que se conoce el periodo, ese periodo en la época de Chile. De Chile. Entre la década de 1860 y 1880, el Partido Conservador tuvo una relación fluctuante con el resto de partidos y mantuvo sus conflictos internos debido a las dos caras, a las dos almas,
armas del partido. A las dos armas del partido, la Ultra Montalva, encabezada por la oligarquía enclasística, y la Liberal Moderada, dirigida por las facciones más jóvenes del partido. La ruptura de la ruptura definitiva de la fusión liberal conservadora se dio tras la promulgación de las leyes laicas durante el gobierno de Domingo Santa María, entre el año 1825 y 1889. Diego Portales fue un importante estadístico y político chileno del siglo XIX. Fue uno de los mayores artífices para la organización chilena moderna. Las ideas portalianas fueron las ideas promovidas por Diego Portales en este siglo. Se basaban en la centralización del poder, en las ideas autoritarias y de tener un gobierno fuerte. Algunas de las mayores aportaciones de Diego Portales fue la creación de la Constitución en 1833 y el sistema civil del Código Civil, que todavía es utilizado como la base jurídica en Chile. También fue uno de los mayores impulsores de la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana, que eso nos ayudó a consolidarnos como potencia regional. Fue uno de los mayores aportadores a la modernización económica, a la inversión extranjera y a la creación de infraestructuras. Buenas, yo soy Justin Borja y hoy les hablaré sobre el gobierno de José Joaquín Prieto, el primer presidente de la República Conservadora. Él gobernó durante 1831 a 1841. Durante su gobierno se creó la Constitución de 1833 y entre sus características estaba un Estado unitario. Esto significaba que el país solo tuviera un Estado que concentrara el poder. Otro sería que la religión católica apostólica romana sería oficial en el país. Otra sería que el periodo presidencial durara 5 años, con posibilidades de reelección. Y entre otras cosas tenía la Constitución. El presidente oficializaría los símbolos patrios y sería el artífice de varias obras públicas y mejoras viales en el país, haciendo creaciones de escuelas, instituciones, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Prieto sería reelegido en 1836. Con su nuevo periodo presidencial, este se vería empañado casi en su totalidad por tragedias y conflictos bélicos. Los dos gobiernos de Prieto estabilizarían al país y esto originaría una época de paz para su sucesor. El siguiente presidente sería Manuel Bulnes. Él gobernaría durante 1841 a 1851. Su gobierno fue el más pacífico de todos, a pesar de que él era militar. La preocupación de Bulnes se centró en 4 pilares fundamentales: colonización, pacificación, educación e internacionalización. El gobierno de Bulnes fue el primero en crear la primera ley de colonización, destinada para tomar el estrecho de Magallanes, por sus codiciadas guaneras y puntos estratégicos militares y comerciales. La toma de Magallanes fue exitosa y beneficiosa, así comunicando el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Ya el país, sumido en total calma, hizo que los exiliados de la guerra retornaran a Chile, viviendo desde ese momento una real democracia. Como iba Chile, fue reconocido por el Imperio Español. Chile, ya libre de conflictos, tuvo un gran impulso para la educación, la creación de diferentes escuelas e instituciones y entidades como la Universidad de Chile. Y hubo un gran florecimiento cultural, caracterizado por el movimiento literario de la generación de 1842. Bulnes fue reelegido en 1846 y Bulnes siguió gobernando de la misma manera,
pero hubo una revolución en 1851 que rompió con la paz de Bunel. La revolución fue un movimiento para evitar la toma de posesión por parte del presidente electo Manuel Montt. Y también la revolución era para cambiar la constitución de 1833. El siguiente presidente sería Manuel Montt. Él gobernaría durante 1851 hasta 1861. Su gobierno estaría marcado por un declive del conservadurismo, y aunque tuvo excelentes logros, se vio empañado por la revolución de 1851, antes de que él tomara el poder. Montt daría varios impulsos a la educación y a la investigación, proliferando diversas mentes extranjeras. Una gran obra de la administración de Montt fue el Código Civil de Chile. El gobierno de Montt impulsaría las obras públicas, creándose diferentes escuelas, puentes y caminos y ferrocarriles. Con la mejora de las leyes de colonización, el gobierno de Montt incursionó con éxito el sur de la Araucanía, produciéndose la llamada colonización de Yanquihue. Montt ganaría las elecciones en 1856. Ya con su segundo periodo presidencial traería consigo divisiones y problemas que no tuvieron mejoría a través del tiempo. En ese mismo año se produjo el alejamiento del principal aliado del gobierno, la Iglesia Católica. Con el partido dividido, el gobierno se volvió inestable. En 1859 se quedaría a exposición la debilidad del gobierno. Con la revolución de 1859, encabezado por el naciente Partido Radical, esto produciría una fuerte sensación de malestar, y el gobierno abandonaría muchos planes de colonización que tenía. Y esta revolución marcó el comienzo del fin de la hegemonía del Partido Conservador. Desde la revolución hasta 1861, el gobierno de Montt sería criticado por varios sectores de la política y también sería criticado por su propio partido y por la Iglesia. La descomposición del sistema conservador hizo que para las elecciones de 1861 se buscara un candidato neutral. Así triunfando el electo José Joaquín Pérez. Con su toma de posesión culminó la República Conservadora.